Le damos la bienvenida nuevamente un día más que el Señor nos da vida y nos permite compartir su palabra a través de este medio del Facebook Live y las redes sociales. Así es de que le invitamos hoy a que se una juntamente con nosotros a escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y le hemos titulado a esta predicación, Tus sueños en Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 37. Yo sé que el Señor tiene una palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Génesis capítulo 37. Y voy a darle lectura casi a todo el capítulo y yo le digo cuando paro. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Siendo de edad de 17 años, apacentando las ovejas con sus hermanos, y el joven que estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no habían hablado, no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador.
Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle a una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron para comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por esta tu palabra. Y te pido que a través de ella nos ministres en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tus sueños en Dios. Todos conocemos la historia de José, este joven soñador. Y si vemos desde un principio, sabemos que su trasfondo de la historia de esta familia que vienen a ser el pueblo de Dios, vemos que José es hijo de Raquel, y recordemos que hace unas semanas pasadas predicamos acerca de esta mujer y de su sierva. Raquel era estéril y no concebía hijos, y sin embargo le dio a su sierva por mujer a su marido, el cual concibió 4 de los principales hijos de las tribus de Israel. Entonces, cuando Raquel, Dios le da la bendición de poder procrear y tener hijos, ese primer hijo fue José. Así de que como Jacob amaba más a Raquel que a sus demás esposas,
Este era su hijo de preferencia. Lo amaba mucho más y era evidente el amor que él tenía por él que por los demás hermanos. Y ese hecho le trajo discordia entre los hermanos, porque le tenían recelo, que como su padre tenía preferencia por él. Y entonces empezó a haber un conflicto emocional en la familia. Y todavía, para que no termine ahí la discordia, su padre le da una túnica muy sobresaliente, una túnica muy diferente a aquel entonces, a la vestimenta de aquella cultura. Le da una túnica de colores. Y esa túnica de colores, muchos dicen que es el manto profético, el manto soñador. Pero cuando vemos en las cartas de Pablo, vemos que realmente Dios es un Dios multiforme, que ama la diversidad. De manera que Dios creó un mundo diverso, con plantas de muchas especies, de miles de familias, diferentes especies que dan diferentes flores, diferentes semillas, así como los árboles y sus frutos y sus semillas. Dios es un Dios multiforme y ama la diversidad. Y cuando Pablo habla ahora con la metáfora del cuerpo de Cristo como iglesia, habla de la multiforme obra de Dios y de la diversidad que el Espíritu de Dios da de dones y talentos a los hombres para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Dios es un Dios multidiverso y Él ama esa diversidad, hermanos. Entonces ese manto no simplemente representa los sueños de Jacob, un manto profético, un manto de un soñador, sino también representa la iglesia en general hoy como la diversidad de los dones. Y entre esos dones también podemos ver el don de los sueños. Y José, Dios le otorga el don del discernimiento de los sueños. Y él desde muy temprana edad dice que tiene unos sueños. Y en ese primer sueño dice que está en el campo haciendo y atando manojos de espigas. Y dice que los demás manojos también están siendo atados, pero el suyo dice que se pone de pie, que se levanta erguido y los demás se postran alrededor suyo. Y cuando él cuenta aquel sueño a sus hermanos, que de por sí ya lo odiaban, lo aborrecen aún más. Dice, ¿cómo? ¿Acaso nosotros, tus hermanos, que somos mayores que tú, te serviremos? ¿Nos inclinaremos a ti? Y entonces se molestan aún más con él. Y después el segundo sueño dice que ahora viene un sueño, una revelación nueva de parte de Dios. Y ve que el sol, que la luna y 11 estrellas se postran delante de él. Y entonces él dice, ya no le cuento más el sueño a mis hermanos. Va y se los cuenta a su padre. Y su padre le da la misma respuesta que sus hermanos. ¿Qué? ¿Acaso vendré yo, tu madre y todos tus hermanos y nos inclinaremos delante de ti? Y hay una molestia en la familia. Y yo quiero decirte, hermanos, que tú desde joven, desde niño, has tenido sueños en Dios. Y los primeros que quieren matar, destruir, pisotear, arrancar tus sueños es tu propia familia. Es tu propia familia, hermanos. Y yo quiero recordarte en esta mañana con la pregunta que te hice antes de comenzar. ¿Qué estás haciendo aquí y por qué estás solo? ¿Cuáles son tus sueños? Todos tuvimos algún sueño que anhelábamos, que deseábamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, adolescencia. Cuando recién nos casamos teníamos sueños, ilusiones, deseos, anhelos. Pero hoy, ¿dónde están esos sueños? Y puedes decir que a través de los años esos sueños se te han disipado como el agua se escurre entre tus dedos. Que no lo pudiste retener y se ha disipado, se ha diluido, se ha ido de tus manos y dices en tu corazón, tal
vez nunca cumpliré esos sueños. Yo quería tener esta casa, yo quería tener así una familia, unos hijos, una empresa, un negocio, y hoy ves que esos sueños no se han cumplido y te has frustrado en tu vida personal. Tal vez tú soñabas con una gran familia, con una gran casa, con una gran empresa, un gran negocio, pero de eso no tienes nada. De acuerdo a la perspectiva que tenías, no tienes nada en tu realidad. ¿Dónde quedaron tus sueños? José desde pequeño tenía sueños, pero esos sueños se ven truncados por que él tal vez no tenía el discernimiento de confiar aún en sus hermanos, y aún por el odio en la familia le quieren derribar sus sueños. Y sabemos la historia, que entonces su padre lo manda al campo, a aquella región de Siquem, a buscar a sus hermanos, ver cómo están y cómo están sus ganados, sus cabras. Pero vemos que sus hermanos, por la envidia, por el enojo, el coraje, agarran, lo quieren matar. Un hermano, el mayor, le dice: no lo matemos, echémoslo en la cisterna. Y después, cuando él no está, los demás aprovechan y lo venden por 20 monedas de plata. Y esta es una figura también de Cristo, cuando él es vendido por 30 monedas de plata, que equivalía a 3 meses de 3 meses de salario, no, a toda la vida de un jornalero, de un siervo. Equivalía al trabajo de toda la vida. Así de que aquel que recibía aquellas 30 monedas de plata jamás se tenía que preocupar por trabajar en su vida. Tenía cubiertos los gastos de su vida. Eso fue el precio. Entonces estos hermanos venden a José, José es vendido, y cuando vemos que él es vendido por sus hermanos, en la casa de su padre, nunca más hubo revelación, nunca más hubo sueños. Tal vez tu misma familia, por algún modo, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, han logrado vender tus sueños. Y tal vez hoy estás frustrado por no haber cumplido esos sueños, esas metas, esos anhelos que tenías en tu corazón. Pero se acabó la revelación en aquella casa. Ya no hubo más quien trajera una revelación de parte de Dios. El manto que su padre le había dado con aquel amor a aquel hijo, que era un manto profético, un manto de un soñador, un manto de la diversidad de dones. Hermanos, estos hombres, hermanos de José, agarraron ese manto y lo mancharon con aquella sangre de aquel cabrito. Ese manto fue manchado. Y no simplemente lo mancharon con sangre de un animal, sino que se lo mostraron a su padre diciéndole: aquí está el manto, reconoce si es de tu hijo o no. Mancharon aquel manto y mintieron sobre él. Y yo no quiero desalentar tu corazón, sino quiero decir la realidad de tu vida. En tu misma familia han manchado ese manto y han mentido sobre él. Te han despojado de él, te han despojado de tus sueños, te han despojado de aquel anhelo ferviente que sentías en tu corazón de cumplir un propósito en Dios. Pero cuando es un propósito de Dios en tu vida, cuando es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón desde tu niñez, desde tu infancia, desde tu adolescencia, desde tu juventud, o aún que te lo dio ya siendo un adulto, si es en Dios va a permanecer ese sueño. Pero si es simplemente de tu corazón, de tu ser carnal, ese sueño morirá. Pero muchas veces el enemigo trata de usar a la misma familia
familia, para que el sueño de Dios en tu vida no se vuelva una realidad, no venga a realizarse. Así es de que el enemigo se encargará de matar, de manchar tu manto y de terminar con ese sueño que Dios te ha puesto en tu corazón. Estos hombres tomaron su manto, lo mancharon y mintieron sobre él. Pero la verdad, hermanos, que analizando después en los capítulos siguientes, vemos que José, siendo un joven niño, no le guardó aún rencor a sus hermanos. Y aún donde fue llevado, donde fue vendido, él seguía teniendo el sueño en Dios. Porque cuando Dios le dio un sueño, le estaba dando la permanencia en él. Pero José tenía que permanecer en ese sueño de Dios. Y yo quiero decirte, hermanos, que si aún tus sueños han sido vendidos por tu familia, que aún ese sueño que Dios te ha dado ha sido manchado, pisoteado o vendido por tu propia familia, José permaneció en aquel sueño. Y aunque pudieron quitarle su manto, y después en aquella casa de Potifar, el oficial de la guardia real, su mujer lo despojó aún de toda su ropa y fue llevado a la cárcel, a la prisión, él aún seguía manteniendo intacto el sueño que Dios le había dado. Y yo quiero recordarte, ¿sigues manteniendo intacto el sueño que Dios te ha dado? ¿O lo has dejado por un lado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás solo? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el sueño que Dios te puso en tu corazón? Pero cómo la familia se ha encargado de despojarte de ese manto, de ensuciarlo, de mancharlo y de mentir sobre él. Y aunque José fue vendido como que si fueran vendidos sus sueños, fue despojado de su manto y fue ensuciado su vida, su testimonio, aún su propio ser, y fue despojado de toda su ropa, él seguía manteniéndose en los sueños de Dios. Lograron quitarle todo, pero nunca lograron quitarle el sueño. Y yo quiero recordarte por qué has perdido ese sueño. Los sueños en Dios tenemos que mantenerlos. Nunca darnos por vencidos. Nunca darlos por nulos. Nunca darlos porque jamás se van a cumplir. Necesitamos mantenernos en esos sueños, hermanos. No importa si te han despojado de todo, si han manchado tu testimonio, si han mentido sobre tu vida, si te han quitado todo, si has perdido casa, trabajo, familia, no importa si perdiste a tu ser querido, a tu hijo, a tu hija, si tuviste que perder tu matrimonio, te divorciaste, si te quitaron tu casa, tu auto, tu trabajo está en quiebra, no importa, hermano. Si te han despojado de todo lo que tenías, como a José, y desnudo quedó así como Job cuando Dios permitió que le quitaran todo, su familia, sus bienes y aún la salud de su cuerpo. Aún así dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Y así literalmente José había quedado en un momento. Yo no sé cómo está tu vida, cómo has quedado hasta el día de hoy, pero yo quiero recordarte y decirte que los sueños en Dios aún están vigentes. No los dejes, no los abandones, porque tus sueños están en las manos de Dios. Yo no sé si lo has perdido todo, si te lo han quitado todo, si te han despojado. Permanece en los sueños de Dios. A José se lo habían quitado todo, literalmente todo. Desnudo estaba, pero aún seguía manteniendo su sueño. Ese sueño que Dios le había dado un día.
Yo no sé cuál es el sueño que Dios te ha dado para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu empresa, para tu negocio, para tu ministerio. ¿Cuál es ese sueño que Dios te ha dado? Mantente en la promesa de ese sueño, porque aunque el enemigo trate de aplastar, de aniquilar esos sueños, los sueños en Dios están vigentes. Tarde que temprano se cumplirán. Mantente en los sueños de Dios. No importa si el enemigo ha logrado quitarte todo, pero que no logre quitar ese sueño. ¿Por qué? Porque ese sueño, hermanos, es lo que te va a hacer permanecer de pie. Él fue echado en la cisterna, fue vendido como un esclavo, fue despojado aún de sus ropas, de todo lo que tenía. Fue llevado a la cárcel como un vil delincuente. Yo no sé si tú has pasado por todo eso. Me imagino que no, pero en algún momento te has sentido desposeído, desprotegido, abandonado, herido, abatido, solo. Y así estaba José en medio de la prisión. Pero aún había algo que lo mantenía de pie, y era el sueño que Dios le había dado. ¿Qué es lo que te mantiene en pie, hermano y hermana? Aunque los que más amas te traicionen, que aunque el que duerme junto a ti por las noches, que aunque los que has cuidado con amor y has dedicado tu vida como son tus hijos, aunque la familia te traicione, los sueños te mantendrán en pie. Los sueños que Dios te ha dado te mantendrán en pie. Porque ese sueño te hará estar de pie aun cuando los que más aman te han traicionado, hermanos. Imagínense la emoción y el sentido emocional de José. Oh, mis hermanos no me quieren. Tal vez tú digas, mi esposo ya no me quiere, mi mujer ya no me ama. Mis hijos ya no me respetan, no me obedecen, no me quieren. Yo no sé el sentimiento que tú tienes en cuanto a tu familia, pero yo quiero decirte que aunque ellos te den la espalda, que aunque la familia te traicione, los sueños de Dios te mantienen de pie. Y por eso es de que hoy todavía estás erguida, por eso es de que todavía hoy te levantas, por eso es que todavía hoy estás aquí. Porque Dios ha puesto un sueño en tu vida. Y no importa quién te ha traicionado. Los hermanos, ellos se sintieron libres después de haber hecho tal cosa. Pero la verdad, hermanos, es de que ahora estaban sin la bendición de Dios. En el sentido que ellos la echaron de su casa. Ellos mismos vendieron los sueños. Ellos vendieron la revelación de Dios para su familia. La echaron fuera y después literalmente ellos andaban mendigando pan. Recordemos que en el futuro ellos llegaron mendigando pan porque ya no había pan en la tierra. Había escasez, 7 años de escasez, y llegaron mendigando pan a la casa de aquel que ellos habían traicionado. Tal vez literalmente te han echado de tu familia. Tal vez tu marido, tu mujer te ha dicho, ya no te quiero más aquí, tienes que irte. Tal vez tus hijos mismos te aborrecen y ya no vives con ellos en familia. Pero yo quiero decirte que aquellos hombres no supieron lo que hicieron, porque echaron la bendición de su casa y después tuvieron que ir a buscarla mendigando el alimento. Así es de que no importa, hermanos,
Esos hombres no sabían lo que tenían en casa. Yo quiero decirte que tu familia no sabía lo que tenía en casa, que tu esposo, que tu ex esposa no sabía lo que tenía en casa, que tus hermanos, que tus parientes no sabían lo que tenían en casa, porque los sueños de Dios te hacen estar de pie y en un momento tú serás de bendición para tu casa, para tu familia. Así de que no importa si te han echado, si te han traicionado, si te han aborrecido, si te han despojado de todo, tú un día serás de bendición para tu casa. Y tú no irás a ellos, sino ellos vendrán a ti, porque ellos vendrán a aquello que echaron fuera, porque tú te mantuviste con los sueños de Dios en tu vida. Así es de que, hermanos, no te aflijas. Mantente de pie en los sueños de Dios. Ellos no se dieron cuenta de la bendición que tenían en casa. Nunca lo valoraron. Nunca valoraron la vida de José. Al contrario, era una vida de competencia entre los hermanos, entre la familia, y lo terminaron alejando de sus vidas, vendiéndolo por 20 monedas de plata. Yo no sé por cuánto ha vendido tu vida, tu familia, si te ha despojado de tu casa, si cuando se divorciaron partieron los bienes a la mitad, o si tus hijos te dijeron, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Dame mi parte y haz tu vida, yo haré la mía. No importa, hermanos, cuál fue el precio de su traición. Mantente fiel en los sueños de Dios y te levantarás de pie cada día de tu vida y continuarás caminando, y un día tú serás de bendición para aquellos que te echaron. Así de que, ¿cuál es tu sueño en Dios? Ese sueño te tiene que mantener en pie, hermano y hermana. Ten cuidado, hermano y hermana, también, porque muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos echado de nuestros lados. Por eso, esposos, esposas, cuidemos a nuestros cónyuges, amémosles, respetémosles y démosle todo lo mejor, que como queramos ser tratados. Porque lamentablemente siempre vienen las quejas. Al final, los reproches o el decirme, oh, ahora me doy cuenta cuánta falta me hace. Tengamos cuidado. Y dígale a su pareja, a su vecino, al que está allá en la par suya, ten cuidado porque no sabes realmente quién está a tu lado. No sabes lo que Dios ha puesto en mi vida. Así es de que tengamos cuidado, hermanos. Porque no sabes lo que está a tu lado. Y tal vez es la respuesta de Dios para tu vida. Y aquellos jóvenes lo echaron de su lado, vendiéndolo como un esclavo, como un siervo. Así es de que no eches aquello o aquel o aquella que puede ser la respuesta para tu vida. Tengamos cuidado. Por eso tenemos que bendecir a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, bendecirlos, honrarlos, porque, hermanos, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros ha sido impartido por su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios toma la iniciativa de nuestro Padre Celestial. Y yo déjeme decirle en esta mañana que Dios como Padre nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y Él te ha dado un don, te ha dado un talento y ha puesto un sueño sobre tu vida. El que puso el manto en José fue su padre. El que puso el sueño de tu vida no fue tu pareja, no fueron tus hijos, sino fue Dios mismo. Ese que te ha dado ese manto como esa túnica de colores ha sido Dios, hermanos. Ese sueño no nace de un pensamiento. Dios pone ese pensamiento en tu corazón, en tu mente, y ahí viene tu cuestionamiento, y es cuando tú visualizas ese sueño. Pero ese sueño viene de parte de Dios.
El problema es a quién se los cuentas, a quién se los platicas. Hace unos años Dios me permitía siempre soñar sueños que realmente se cumplían y que yo podía ver aún cosas de diferentes personas ajenas a mí y cosas que después yo les decía y que eran reales. Y no hace mucho Dios me dio un sueño, pero era un sueño personal. Pero Dios me habla a través de sueños también, al igual que algunos de ustedes, porque Dios nos da sueños. El profeta Joel lo dijo, que en aquellos tiempos, cuando venga el Espíritu sobre toda carne, que habrá niños que tendrán visiones, ancianos que tendrán sueños. Los sueños vienen de parte de Dios, hermanos. Así es de que cuando Dios nos da un sueño para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, Dios no se equivoca. Todo sueño que tú tienes en Dios lo ha puesto nuestro Padre. Y no importa si la familia, si amigos o aún los enemigos quieren quitarlo de nuestras vidas. El sueño que Dios te ha dado es el que te hará permanecer de pie, aún frente a la traición de tu familia, de aquellos que más amas. No importa si hoy no se ha cumplido tu sueño, pero ese sueño está en las manos de Dios. Ellos vendieron sus sueños, diciéndole, jamás se cumplirá lo que tú dijiste. Y vuelvo a leer una porción. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos. Y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Pero en el verso 9, cuando habían maquilado todo esto, en el verso 20, dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle a la cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Yo quiero nuevamente repetirte esta pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás sola? ¿Cuáles son los sueños de Dios en tu vida? Tal vez digas, mi sueño era tener una familia y servirle a Dios, tener un esposo, hijos, mi compañero de vida, hijos que fueran obedientes, que sirvieran a Dios, que anduvieran en sus caminos. Y tal vez tú ves ese sueño, lo ves en tus manos, que tal vez lo tuviste, pero hoy eso se ha esparcido y diluido como el agua que no la podemos retener en la palma de nuestra mano. Yo soñaba con una casa de mis sueños que tuviera piscina, 5 recámaras para albergar a mis hijos cuando venían de visita con mis nietos, y quería esto, anhelaba esto, y eso se ha disipado de tus manos. Yo anhelaba ministerio, servir a Dios, estar ministrando en la casa de Dios, y hace tiempo que es más no lees la Biblia. Mucho menos horas.
¿Dónde quedaron tus sueños? Porque los sueños en Dios son los que nos hacen continuar. Porque los sueños de Dios nos encaminan a nuestro propósito, a nuestro destino eterno. Porque ese propósito a través de ese sueño es el que lo hace levantarse todos los días y ponerse de pie. ¿Cuál es tu sueño? José perdió todo, le arrebataron todo, literalmente todo, desnudo quedó, desnudo. ¿Cómo estás hoy, hermano y hermana? ¿Te han arrebatado todo? ¿Todo te lo han quitado a causa de tus sueños? Y hoy sientes que los han pisoteado, que los has perdido, que esos sueños están como muertos, que jamás vendrán a ser una realidad para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu ministerio, para tu empresa, para tu negocio. Yo quiero decirte que los sueños que Dios ha puesto en tu vida son los que te harán mantenerte en pie hasta el día de hoy y levantarte todos los días de tu vida para encaminarte en ese propósito y llegar a tu destino eterno. Así de que no importa si aún tu misma familia te ha traicionado, te ha dejado, te ha vendido, ha echado por tierra tu testimonio, es hora de ponerte nuevamente de pie y decirle: Señor, me paro nuevamente con lo que tú has puesto en mi vida, con esos dones, con ese talento, y me levanto en esta mañana porque sé que los sueños en ti son amén, son sí para siempre. Así de que yo le voy a invitar que se ponga en pie en esta mañana. Y le vuelvo a repetir esa pregunta que comenzamos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás solo? Los sueños de Dios en tu vida son los únicos que te harán mantenerte en pie. Porque mientras todos te den la espalda, todos te abandonen, todos te traicionen y te quiten todo lo que tú tienes, el Señor estará contigo. Que Dios te bendiga.